Buenas tardes, soy Norma Vilcapoma y en esta tarde vamos a acompañar a todos para tratar el tema del diseño instruccional para producir contenidos y recursos digitales. Quiero primero saludar y agradecer a los que conectan y sobre todo a la Escuela de Lima por el espacio brindado en este momento, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a disfrutar unos 45 minutos para poder comentarles de qué se trata exactamente el diseño instruccional para producir contenidos y recursos digitales. Antes, agradecer a todas las personas que hoy día nos acompañan, básicamente porque esta es una propuesta en la que se tratan temas que son importantes netamente para la educación y sobre todo cómo vamos o estamos asistiendo a la transformación digital. Quisiera hacer un tema de la contextualización, básicamente, a que hoy todos nosotros estamos participando. ¿A dónde asistimos exactamente? Asistimos a una sociedad líquida, que lo dice Zygmunt Bauman, en una de sus más, básicamente su investigación acerca de cómo estamos pasando de una sociedad sólida a una sociedad líquida. Esta sociedad líquida que básicamente especifica en que algunas situaciones de vida han cambiado porque se nota como muy gaseoso, muy líquido, y que todo aquello que hemos tenido, como por ejemplo nuestros trabajos hoy, sufren muchísima incertidumbre, ¿no? Como lo que estamos pasando ahora por esta situación de pandemia. Muchas situaciones van a ser ahora muy rápidas, donde el espacio y el tiempo cobran, no están relacionadas básicamente, y que asistimos a una propuesta diferente de poder relacionarnos. ¿Cuál es el espacio donde nosotros nos estamos relacionando ahora en esta situación de la pandemia? En un entorno digital, en un entorno virtual, en la que todos nos estamos conectando y estamos aprendiendo, pero también estamos dejando de lado algunos aspectos importantes. En lo que se refiere al tiempo, el minuto ya es casi un siglo. Quien no responde una respuesta a un Gmail, a un correo, a un chat, pierde muchas oportunidades de trabajo, de vida y todo. Estamos asistiendo también a muchos temas de despido, a muchas situaciones en que los recursos humanos están siendo desplazados, reemplazados, básicamente por falta de situaciones de trabajo y ocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos básicamente nosotros o a lo que tenemos que enfrentarnos por aquello que estamos viviendo? Aquí habla Cristóbal Cobo de la educación expandida, en la que especifica que nosotros hemos tenido una formación netamente formal, a través de la academia, a través de la escuela, en los colegios, donde nos han organizado todo un sistema muy formal de contenidos y formación propia que nos va a ayudar mucho a desenvolvernos en la sociedad. Pero también nos dice y también nos especifica que hemos aprendido de manera informal, ¿no? En la casa, en la parroquia, en el mercado, con estas conexiones que hemos tenido con nuestros seres y amigos. Pero también hoy asistimos a la tecnología. Y ese es el elemento importante que se establece en la educación expandida y que habla de un aprendizaje invisible que cada uno de nosotros tiene, porque nadie nos ha enseñado de repente a usar bien el Gmail, lo hemos aprendido por necesidad. Hoy mismo los docentes han aprendido a usar, por ejemplo, las plataformas de comunicación para poder comunicarse con sus estudiantes, para comunicarse con los padres de familia. Y ese es un aspecto importante que implica hacer una educación expandida, involucrar lo formal, lo informal y el uso de las TIC. Asimismo, estamos asistiendo a un espacio donde tenemos que afianzar estas habilidades y destrezas en lo digital. No solamente marca en el que podamos utilizar un celular, una laptop, una tableta para comunicarnos, sino qué hacemos y qué procesos establecemos utilizando básicamente esta tecnología que nos conecta a miles de personas. Pero ser responsables de lo que comentamos, participar de la ciudadanía digital que hoy nos reta a nosotros a ser responsables y a participar con ética. Esa es la sociedad donde estamos asistiendo y donde lo han dicho varios expertos cuando han hecho las investigaciones de a dónde es que estamos yendo como sociedad. ¿Y en qué es que debemos de mejorar?
recientemente se han llevado a cabo varios congresos en los que han hablado qué es lo que vamos a tener que mejorar como país, como sociedad, como institución educativa, porque es eso a lo que nosotros nos convoca, trabajando fuertemente, netamente con los docentes y sobre todo en temas de educación, es que se tienen que hacer varias mejoras. Uno de esos aspectos es la infraestructura. Esta infraestructura que nos refiere a que todos debemos de tener conectividad, que debemos de tener una laptop, ¿no? Y que debemos básicamente darnos un soporte para poder comunicarnos a gran escala y con mucha gente y sobre todo privada, pública y todos los que estamos involucrados en temas de transformación digital, es hacer una educación para poder modelar un capital humano que pueda participar netamente de toda esta estructura económica, social, ¿no? Y política de nuestro país. Entonces, vamos a necesitar fuertemente trabajar que se nos brinden las mejoras en cuanto a infraestructura, el uso del Internet, que llegue a todas y grande escala de las poblaciones a nivel nacional y que también se puedan adaptar esas leyes e institucionalidad para poder soportar. Van a cambiar, de hecho, muchas cosas con toda esta situación que estamos viviendo, pero por sobre todas las cosas donde debemos incidir fuertemente es en intervenir en educación y sobre todo dar formación al capital humano. ¿Cómo vamos a lograr esto? Y ya lo dicen y ya se está haciendo ese trabajo fuertemente en Chile, en Inglaterra, se está haciendo también en España, donde se está proponiendo procesos de formación y actualización en cursos muy cortos, básicamente de 100 a 600 horas, 1 a 5 meses, cursos muy cortos donde se utilicen las metodologías de educación a distancia, el B-Learning, que con una propuesta también de bootcamp, y el e-learning, que es lo que todavía no se logra básicamente por temas de conectividad. Sin embargo, se tienen que plantear estas propuestas de temáticas para que las personas adquieran estas habilidades y destrezas digitales y laborales para insertarse en la demanda de ocupaciones y servicios. Eso es un aspecto que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Básicamente con una propuesta de un diseño instruccional, que es lo que estamos proponiendo nosotros, ¿no? ¿Quiénes van a ser los llamados para poder hacer estos paquetes formativos y sobre todo darnos un espacio muy acogedor, sobre todo para quienes van a ser actualizados, formados en esta propuesta, en estos entornos virtuales de aprendizaje? Es la academia, son todas las instituciones públicas, privadas, para podernos dar una propuesta de formación y que sobre todo pueda atender a lo que exige hoy la sociedad y sobre todo las empresas, donde podamos encontrar puestos de trabajo y podamos desenvolvernos. ¿Se acuerdan ustedes de STEAM? Pues sí, justamente esa es una propuesta importante que habla de cómo podemos entretejer el tema de una competencia científica con la competencia digital. Esas son propuestas valiosas que se tienen que dar en ese momento para poder trabajar. ¿Quiénes también van a poder hacer estos paquetes formativos y que van a tener cierto expertise, básicamente por toda la información y habilidades y destrezas que están trabajando? Son los expertos y también los formadores. Ahí nosotros, a nivel de Perú, tenemos un conjunto de gente que ha sido capitalizada a través, por ejemplo, del Ministerio de Educación y también por las entidades privadas como docentes líderes, docentes formadores, monitores, que se ha trabajado fuertemente para fortalecernos en ese tema. Y también las personas, porque también hay que traer esta información tácita, conocimiento tácito que tienen las personas a nivel de comunidad para poder dar soporte de contenidos, de cursos, de situaciones de vida que pueden resolver la vida cotidiana, ¿no? Entonces, aquí asistimos todos para poder hacer una propuesta de paquetes formativos en entornos virtuales de aprendizaje. Exactamente, ¿qué cosa es el diseño instruccional? El diseño instruccional nace en la Segunda Guerra Mundial cuando se dan una propuesta de instrucciones para poder preparar y sobre todo educar a la gente en una situación de guerra y sobre todo a un equipo de guerra para que pueda aprender básicamente estrategias y cómo soportar en esta guerra mundial. Pero además también ha sido una propuesta de hacer un análisis de cómo esto se puede
utilizar básicamente en temas de educación para poder llegar a grandes masas, ¿no? Entonces, desde el año 69 ya se hace una propuesta de un diseño instruccional para hacer la planeación y la preparación de diseños, ¿no? De cursos, de contenidos, ambientes para que se lleven a cabo el aprendizaje. El 83 también con un diseño instruccional, y ahí lo resalto donde dice, donde ya se hablan de poner ciertos métodos óptimos de instrucción, de cómo puede llegarse a gran escala para poder crear cambios deseados en conocimientos y habilidades de los estudiantes. Asimismo, en el 96 ya se habla de cómo podemos implementar no solamente métodos, sino también implementar la evaluación para ver si esto que estamos ofreciendo, lo que se ofrece a grandes escalas con contenidos, está llegando básicamente a tener respuesta. Y también el diseño instruccional que se plantea como el arte y ciencia, pero aquí ya entra algo importante. Habla de un ambiente instruccional, no solamente a nivel presencial, sino ya el 2002, ya con otras fuentes como el conectivismo, se habla de cómo poder trabajar materiales digitales en un entorno virtual, ¿no? Para que sean muy claros, efectivos y sobre todo que ayuden a desarrollar ciertas capacidades en los estudiantes. ¿Qué es el diseño instruccional? Básicamente en la modalidad virtual, que es lo que hoy estamos asistiendo, ¿no? Esto se plantea básicamente como un ecosistema donde tiene que ver una interrelación básicamente todas las actividades que proponemos y que van a permitir que ese ambiente realmente sea un espacio mediado con tecnología, pero donde todos estos procesos de construcción de conocimiento sean ambientes muy agradables para poder seguir una secuencia formativa con una propuesta didáctica bien definida. El beneficio de un diseño instruccional implica que los participantes de un curso que van a ser básicamente formados, actualizados en ellos, puedan entender toda la dinámica desde la planificación, la implementación, la evaluación, el aprender haciendo y sobre todo que eso sea significativo en su vida. Es cierto, vamos a asistir a un entorno netamente virtual, sin embargo, de lo que se establece hoy es que sea tan vivo, tan humano, pero sobre todo tan conectado para poder consolidar aprendizajes significativos. Y en eso estamos nosotros asistiendo hoy. Por eso es que hay muchísima, sobre todo muchísimo pensamiento de cómo generar estos espacios tan ricos para los estudiantes y cómo pueden conectar la escuela con los estudiantes y los padres de familia. Uno de los enfoques que se está trabajando fuertemente es uno de los primeros diseños instruccionales y que se sigue todavía usando, es el modelo, el enfoque ADI, ¿no? En el que habla de hacer un análisis, un diseño, un desarrollo, una implementación, una evaluación de toda una propuesta y que sigue en un ciclo y que es cíclico básicamente para poder hacer mejoras. El análisis para poder entender por qué es necesaria esta actualización y esta capacitación, que es lo que hoy día nos congrega, ¿no? Porque es importante en este momento hacer un tema de capacitación, actualización a la gente. Muchos han perdido sus puestos de trabajo. Muchos van a tener que hacer una propuesta de emprendimiento para poder sobrevivir ahora. Entonces, todas las empresas y todos nosotros tenemos que servirnos de todo lo que tenemos en cuanto a información y sobre todo usar esta tecnología que tenemos. Entonces, en esta propuesta de proponerles en esta propuesta de insertarnos en un entorno virtual, en un espacio digital, es que nosotros debemos de responder estas preguntas de qué información se necesita, cuál es el perfil del estudiante y qué necesita exactamente aprender. Esta va a dar una propuesta de darle la atención debida a lo que se necesita en aprendizaje. En el diseño, nosotros o un diseñador tiene que tener en cuenta en elegir muy bien cuál es la estrategia para que pueda funcionar y puedan lograrse los objetivos a lograr con las personas que participan en esta propuesta de nuestro entorno vital como un diseño instruccional. ¿Cuáles son los métodos de entrega, de recepción, de entrega de información que se le va a dar? Asimismo, se debe dar básicamente los materiales adecuados, ¿no? Si hoy tenemos
un cúmulo de información, de recursos que podemos dar a los estudiantes como simuladores, como juegos, como recursos multimedia que se han creado a nivel local y también a nivel global y que sirven mucho para nosotros. Y cómo es que finalmente vamos a implementar esta propuesta teniendo en cuenta todo este análisis, diseño y desarrollo, implementar a los estudiantes ya el entorno en sí para que puedan participar de todos los espacios que hemos creado. El curso, a la evaluación, también se le debe implementar el tema de resultados. Un entorno virtual tiene que ser completo, básicamente para poder relacionar toda esta secuencia y poder evaluar y valorar qué es lo que ha pasado y cuál es el impacto que tiene con esta propuesta de un diseño instruccional en una formación. Una vez completada básicamente el tema de la evaluación, los resultados se convierten en mejoras viables o también para poder hacer un feedback o una retroalimentación. Uno también de los diseños institucionales que de manera personal a mí me encanta, básicamente porque habla ya de un diseño netamente pensando en los grupos etarios a los que nos vamos a dirigir, ¿no? Debemos utilizar una comunicación que convoque al estudiante. Debemos informar de los objetivos, que es lo que pasa básicamente cuando estamos en aula con los estudiantes. Muchos de los profesores hacen esa propuesta cuando empiezan a traer la situación significativa al aula y lo que hacen es proponerle qué es lo que vamos a lograr en esta clase, qué vamos a lograr en esas 2 horas de clase, sea presencial o virtual. Determinar los conocimientos y aprendizajes a través de este currículo nacional por competencias que vivimos, comprobar la comprensión de los alumnos en la práctica a través de también la retroalimentación, que es muy importante, sobre todo cuando estamos invitando a los estudiantes a un entorno diferente. Presentar el contenido, también igual que sea convocante para ellos, proporcionar mucha más retroalimentación en el proceso, porque la retroalimentación va a tener que ser constante, evaluar el desempeño y ver cómo es que todo esto que ha aprendido se puede replicar como transferencia netamente a nivel de unas actividades de extensión que sean netamente propuestas en su vida diaria, ¿no? Entonces, desde la propuesta que vengo trabajando, vengo fomentando que un diseño instruccional lo pueden realizar en las instituciones educativas. Un diseñador institucional es aquel que va a saber analizar y visualizar todos los elementos estructurales del programa de formación, aportando soluciones y estrategias óptimas a cada proceso formativo. Y eso lo hace un líder pedagógico. Un líder pedagógico que conoce la realidad, que conoce la situación problemática, pero que además desde la mirada pedagógica puede dar un sustento de resolución de problemas para efectos de poder atender ciertas demandas que hoy se tienen, ¿no? También el psicólogo de la institución educativa, porque va a poder saber cuáles son los procesos cognitivos de acuerdo al grupo etario al que estamos atendiendo para hacer una propuesta netamente de contenidos y trabajando de manera coordinada con los docentes. Y el DAIP, el formador, los formadores que tenemos, los DAPs, todos ellos, aquellos que dentro de nuestra esfera, básicamente, de educación, nosotros lo tenemos como aliados para que puedan brindarnos todo su conocimiento en cuanto a los entornos virtuales de enseñanza. Ya conocemos sobre el tema de la formación a distancia, los entornos colaborativos, los recursos que estamos trabajando, los software que se vienen implementando a través del Ministerio de Educación. Y este entorno virtual tiene que ser un ecosistema donde cada actividad debe estar interrelacionada para poder brindarle a los estudiantes todas las situaciones de aprendizaje y que estos puedan ser significativos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar ahí? Definitivamente una plataforma. Una plataforma en la que yo propongo que sea una comunidad de aprendizaje en la que deben los directores y los docentes de la escuela organizarse, no el próximo año, sino ya desde hoy empezar a hacer una propuesta de un diseño para que podamos presentar a los estudiantes el siguiente año una mixtura, no solamente a nivel presencial, sino a nivel también blended, ¿no? Una parte presencial y otra parte virtual, pero que sobre todo en esta dinámica de esos entornos podamos tener una comunicación muy efectiva para poder afianzar ciertas capacidades, habilidades y destrezas a los estudiantes. Definitivamente vamos a necesitar todos una computadora, una laptop,
un celular para poder atender. Y es este aspecto importante que se debe resaltar, no solamente pensar en aquellos que tengan datos, sino también aquellos que tengan pocos datos, porque ya lo han dicho, casi el 81% de peruanos ya tienen un celular en casa y pueden acceder. Ahora hay que pensar básicamente hacer una propuesta en la que ingresen a un entorno, pero que no necesariamente tengan que perder todos sus datos, sino que puedan ser muy eficiente para poder seguir aprendiendo y sobre todo darles a sus hijos la educación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta al momento de crear estos recursos, esta propuesta en el diseño instruccional? Porque es netamente recursos pedagógicos digitales. Debemos de tener en cuenta, y es algo que estoy trabajando fuertemente con docentes, es que hay que entender la psicología de los niños, del adolescente, de los adultos, o va a depender mucho del grupo etario. También entender y conocer a nuestros niños de estos espacios diversos que tienen, de inclusión. Aquí es una psicología para todos. Hay que entender eso, que si hacemos un recurso no solamente debe ser para un grupo, sino que debemos de incluir para todos. ¿Cómo va a ser la usabilidad? ¿Cómo va a ser el tema de interactuar ahí? Van a haber espacios de chat, de foro, de poder tener retroalimentación. Eso se tiene que tener también en la propuesta de crear un contenido para poder tener un feedback. El diseño en sí debe ser muy, muy atractivo, debe tener mucha imagen, debe tener texto, debe también estar destinado a transmitir mensajes, emoción, que es algo que estamos reclamando mucho, básicamente a este espacio presencial que no lo tenemos, pero que estamos reclamando a la sociedad. La redacción, la manera como nos vamos a dirigir a los estudiantes al momento de convocarlos, ¿no? Porque es algo que creo que vamos a tener que salir de nuestra zona de confort para hacer una propuesta diferenciada en esta propuesta de un diseño instruccional netamente pedagógico. Y finalmente hacer este análisis de que toda la estructura tenga articulación en todas sus partes. Y esa es una mirada fina que lo pueden hacer los docentes para poder hacer esta propuesta, ¿no? Al momento donde nosotros podemos acceder. Uno de ellos es, por ejemplo, Mil Aulas, está también el Modo, está también el Classroom, donde los docentes de hoy pueden ingresar a crear sus espacios, ¿no? Pueden administrarlo, pueden gestionar la clase, el director puede gestionar el aula virtual o ese entorno o esta comunidad de aprendizaje en la que yo establezco, pero además también los docentes tienen que involucrarse mucho en toda esta propuesta de un diseño instruccional en un entorno virtual para poder generar, convocar al estudiante para que pueda asistir a estos espacios. Una de las alternativas que nosotros creemos que debe trabajarse mucho es trabajar, por ejemplo, la clase invertida, ¿no? Donde hay un espacio presencial donde el docente le da toda la información a los estudiantes y les da toda la instrucción de todo lo que van a encontrar también en el espacio, en el entorno virtual, y los estudiantes empiezan a utilizar todos los recursos multimedia que el docente ha diseñado. Pero se necesita básicamente un trabajo muy, muy fino, pedagógico y tecnológico que el docente va a tener que combinar para poder proponer eso a los estudiantes. También se puede trabajar el tema de hacer STEAM, ¿no? ¿Cómo es que podemos involucrar el trabajo el uso de la ciencia, las matemáticas, la tecnología, el arte? Tener en cuenta que se pueden trabajar muchas propuestas en estos entornos con un diseño instruccional muy bien estructurado para convocar a los estudiantes a hacer la indagación, a trabajar prototipos, a consolidar situaciones de aprendizaje significativas, a poder consolidar también conocimiento, que es algo que nos está faltando, a generar conocimientos dentro de este espacio con una propuesta de diseño instruccional. Y por qué no también trabajar, ya que lo dice en una de las áreas de ciencia, a crear estas soluciones tecnológicas que hoy demandamos, ¿no? Por ejemplo, la misma pandemia hoy ya nos invita a pensar en qué soluciones desde la casa podemos trabajar desde la mirada de la ciencia, haciendo un jabón en la casa, si es que no podíamos salir,
¿no? Entonces, este es un espacio libre que lo pueden crear, ¿no? Crea tu sitio de manera libre, es un Moodle en línea que no necesitas instalar ni nada y que tú puedes crear. Los directores, los DAOs de ahí lo pueden crear y pueden generar 1000 estudiantes para ingresar ahí y trabajar una propuesta de un aula virtual con toda una propuesta de diseño instruccional que lo propondrían en este caso los docentes. Sin temor a equivocarme, creo que estamos en un primer nivel de hacer una propuesta. Lo importante es que los docentes se atrevan a hacer un trabajo de un diseño instruccional utilizando, por ejemplo, el presentador de diapositivas, con una secuencia bien estructurada de contenidos, de recursos que el estudiante va a seguir para poder consolidar ciertas informaciones que le presenta el docente y generar conocimiento con eso, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que yo estoy implementando. También el de utilizar el Excel Learning es un programita que hace más de 18 años está presente, de lo que yo conozco, que he estado trabajando netamente en temas de formación, donde el Excel Learning ha pasado a ser un programita que sobre todo se trabaja, que es de código abierto, que es responsive también ahora, y que sobre todo nos hace una propuesta de trabajar con un entorno muy ágil, y donde nos propone una estructura, unas actividades que vamos a trabajar de manera muy interactiva y que el docente puede trasladar desde una propuesta de una sesión de aprendizaje, algunas actividades didácticas en red, pero eso sí, aquí es donde nosotros decimos que tiene que partir del diseño instruccional, ¿no? ¿Cómo es que va a presentar esta secuencia de contenidos, de actividades, con situaciones de instrucciones muy explícitas para que el estudiante pueda entender y para poder así llegar no solamente a la evaluación, sino a la propuesta del aprender haciendo la evaluación y también hacer la extensión en su vida local, ¿no? O sea, de cómo se puede presentar situaciones problemáticas para poder resolverlas desde una mirada de mejorar estas condiciones, ¿no? Entonces, el Excel Learning es de código abierto, lo pueden descargar, es muy fácil. La última versión que estamos trabajando y que nos está dando resultados con muchos docentes, en la que se pueden crear no solamente contenidos, sino también actividades interactivas, se pueden poner simuladores, se pueden integrar otros embebidos como el H5P, se pueden integrar libros digitales, se puede integrar el Excel Learning, de tal modo que en este espacio nosotros vamos a trabajar fuertemente la propuesta de brindar seguridad a los estudiantes y a los padres de familia. Eso es, tiene que estar de la mano de la ética y la responsabilidad nuestra como docentes, básicamente para darle soporte en esta propuesta de un entorno seguro para que puedan aprender, ¿no? El Excel Learning, básicamente, no solamente nos propone desde un nivel básico, sino un nivel medio y avanzado, donde ya después cada uno va a poder personalizar esta propuesta de contenidos y que lo pueden también editar y hacer una propuesta diferente, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando, hoy, bueno, de manera personal estoy trabajando con este programita, porque hoy se ha actualizado también, tiene una super comunidad donde podemos compartir lo que estamos haciendo, pero que además, algo importante que nosotros, que vengo implementando, es que el docente tenga que ser selectivo de la información que le propone al estudiante. Y ese es un aspecto importante a resaltar dentro de la secuencia de un diseño instruccional que se propone a los estudiantes. El docente tiene que poner énfasis mucho en todas las habilidades y destrezas de la competencia digital. Un docente debe ser responsable en ese sentido para poder conocer de formatos, de audios, ¿no? De imágenes, de embebidos. Entonces, implica sí un conocimiento un poquito más complejo, que creo que de hecho ya lo estamos logrando con toda esta dinámica que estamos viviendo de manera muy acelerada. Estamos aprendiendo sí o sí a utilizar todo lo que nos provee la tecnología, y que también nos demanda usar muchos webinars, muchas estas plataformas de comunicación donde estamos obteniendo mucho aprendizaje y que nos van dando tips, ¿no? El Excel Learning como recurso es abierto y nos va a ayudar muchísimo a todos para efectos de hacer una producción de recursos interactivos para los estudiantes, ¿no? Y también de contenidos, ¿no?
¿Cómo podemos proponer a los estudiantes los recursos, ¿no? Un video, ¿no? Videos, esto es algo que lo trabajamos de manera efectiva, pero un video tiene que ser no de 8 minutos, 5 minutos, tenemos que tener en cuenta la retina del estudiante, la retina del usuario, hay que pensar en ese aspecto, básicamente porque no solamente es mandar la información por la información, ¿no? O poner el recurso por ponerlo. Aquí nosotros hablamos de que el docente tiene que trabajar fuertemente en la propuesta de un diseño, ser selectivo, revisar los contenidos para hacer una propuesta de un diseño institucional con contenidos, metodologías, qué se pretende lograr básicamente cuando el estudiante ve un video de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos y cuál es el aspecto retador que le propone, ¿no? 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Es suficiente para que el estudiante pueda consolidar alguna secuencia y algo que el docente haya priorizado para que pueda trabajar, ¿no? También usar mucho los podcasts que hoy están de moda, básicamente para poder no solamente desconectarnos de las laptops, de la computadora, sino también para utilizarlos en el celular. Es algo que está dando tiene mucha aceptación hoy para poder aprender también de lo que se habla específicamente de ciertos temas, ¿no? Cómo no escuchar estos audios que nos ayudan un poco a entender básicamente de bases filosóficas, bases históricas, ¿no? De lo que han vivido antes, de lo que ha pasado antes y que puede ayudar mucho a poder fortalecer cierta información y conocimientos entre los estudiantes. Hacer una dinámica de un debate en unos entornos como el Padlet, por ejemplo, para que los estudiantes puedan trabajar ahí toda esta propuesta de trabajar esta propuesta de diseño institucional en un entorno virtual, ¿no? Entonces, nosotros proponemos eso, propongo eso para que se puedan trabajar de una manera. Y no es necesario utilizar un programa. Yo he trabajado con varios programas y he también he observado que tenemos dentro de una variedad de programas que pueden utilizarlo para hacer esta propuesta de un diseño institucional, como el Storyline, ¿no? Es el H5P también que lo pueden usar, y otros, que ahora les voy a proponer una lista. No es necesario trabajarlas con eso netamente. Yo lo que propongo es trabajarlos desde un presentador de diapositiva. ¿Por qué? Porque desde un presentador de diapositiva, trabajando los supervínculos, trabajando toda esta propuesta de integrar los videos, los podcasts, nosotros podemos presentar una secuencia de un diseño instruccional, de un curso, de un contenido, de un recurso para los estudiantes. Entonces, eso va a tener que ser una mirada mucho más fina del docente para hacer una propuesta. No hemos terminado todavía, y es lo que yo vengo observando, porque hemos hecho saltos, ¿no? Nos hemos ido. Si decimos vamos a hacer una infografía, todo el mundo piensa, ay, pero hay que hacer una infografía utilizando un recurso de Internet, que es abierto y todo eso. Sin embargo, los que están en la zona rural tienen una laptop, pero no tienen Internet. Entonces, ¿cómo pueden hacer una infografía? La Microsoft Office le ofrece un conjunto de estructuras de infografía para poder trabajarlo. No puedo hacer nada con HTML, una página web. ¿Cuál es la estrategia que se le da al docente para hacer una propuesta sin Internet? Usar el procesador de texto en formato HTML, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una infografía no solamente con el procesador de texto? También lo puedes hacer con el presentador de diapositiva. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y eso es parte de lo que acontece también para hacer una propuesta de diseño institucional, es que el docente tenga que afianzar estas habilidades y destrezas de la competencia digital, porque nos hemos olvidado, siento yo, que la estrategia fue lanzada básicamente para lograr la competencia 28 de los estudiantes, pero faltó reforzar el tema de las competencias, habilidades y destrezas de la competencia digital del docente. Y creo que ahí el docente tiene que convertirse en un prosumidor netamente de contenidos y recursos digitales y para hacer una propuesta de una comunidad de aprendizaje para poder consolidar estos aprendizajes que hoy se necesitan, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo recomiendo básicamente a la mayoría?
Es que si bien algunos de estos recomendados que yo tengo acá son netamente con licencia, yo los animo a que hagan desde mi experiencia a poder utilizarlos con la versión libre, porque todos tienen versión libre de un mes, ¿no? 30 días que ustedes pueden utilizarlo y explorarlo. Es más o menos como la dinámica siguiente. Ustedes recordarán que cuando no tenemos internet, ¿qué hacíamos? No teníamos internet en casa, estamos hablando de los 90, porque creo que la mayoría de los participantes somos de 40 para adelante. Entonces, recuerdo que todos íbamos al internet y llevábamos un disquete y pagábamos una hora de internet, 1 sol, 2 soles. Y resulta que si habíamos llevado nuestro disquete y no habíamos logrado traer toda la información y se nos malogró porque estaba bloqueado de repente el disquete, teníamos que volver a la siguiente vez a buscar la información, pero ya no íbamos con 1, íbamos con 2, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Usamos ciertas estrategias para poder lograr estas situaciones de mejora. Y es lo que me pasó a mí con algunos de estos programas que son licenciados, pero que pude lograr trabajarlo, ¿no? Uno de los que más me gustó fue el del Storyline 360, porque tiene una variedad de imágenes, ilustraciones, animaciones, ¿no? Y todos son de alta calidad. Y yo lo he utilizado hasta con 8 correos para poder trabajarlo y conocerlo. Y la dinámica de cómo se presenta con llamadas que son muy atractivas para el ojo y la retina de las personas, ¿no? Yo recomendaría usarlo, también este último que hice así, que lo he visto también, y es mucho más motivador para poder trabajar. Los otros no los he probado, pero sí existen en el mercado, ¿no? Y que todos nos dan una propuesta de un diseño instruccional para trabajarlo y poder proponerlo. De manera personal, estoy desarrollando ya algunos cursos teniendo en cuenta el tema de la alfabetización y la ciudadanía digital para poder entender básicamente a qué estamos asistiendo. Mi consejo para todos los que quieren iniciarse es empezar por un presentador de diapositiva. Primero hacer todo el tema de la búsqueda de la información, de lo que queremos nosotros enseñar, de lo que queremos crear como contenidos. El que quiere tocar guitarra quiere enseñar desde la técnica, desde la experiencia, que pueda hacer eso. El docente que quiere enseñar el tema de la ciencia también, que lo haga desde su realidad, pero que apostemos como yo digo, como el efecto Netflix, ¿no? Que apuesta por algo mucho más local, algo que ya estaba establecido y que se arriesga a decir y a mostrarse al mundo de cómo vive ciertas situaciones problemáticas y da respuesta a eso con un contenido para que todo el mundo lo entienda y pueda mejorar esa situación, ¿no? Entonces, yo propongo estos y revísenlos todos, créense correos, cuentas porque eso está libre, pero sí también tener mucha responsabilidad de ¿cómo se llama?, el respeto de autor, ¿no? Poner eso en todo lo que encontremos en cuanto a información e imágenes. También reto a que los docentes podamos hacer algo, esta palabra que suena mucho. Somos muchos consumidores de contenidos del internet, de todo lo que hay en la web. Hay que ser respetuosos de los derechos de autor, pero también hay que nosotros dar esta propuesta como prosumidores de contenidos, como prosumidores de recursos. Y tomen fotos, grábense, presenten a los estudiantes situaciones divertidas, no todo tiene que ser muy con distancia, ¿no? Hay que convocar al estudiante con un recurso y una propuesta de contenidos, recursos con un diseño instruccional que los convoque para que puedan integrar. Y hacer un ecosistema netamente implica que ese ecosistema tiene que ser ágil para que podamos todos básicamente aprender, ¿no? Recientemente en unos congresos hablaron de que ya se han preparado un conjunto de profesionales que las empresas están solicitando, básicamente donde necesitan diseñadores para hacer una propuesta de contenidos a necesidad. Hoy se habla de eso, contenidos a necesidad para resolver ciertos problemas locales, porque primero tenemos que resolver lo local para poder entender también, o viceversa, entender lo global para poder hacer una propuesta a nivel local, que es algo que también nosotros estamos viviendo. Y esta es una propuesta, tenemos esto,
ustedes pueden usar el presentador de diapositivas, ustedes pueden usar estos programas, pero yo los reto que los puedan usar para efectos de poder hacer una propuesta de contenidos y recursos netamente digitales, ¿no? Entonces, bueno, esta es la bibliografía. Muchísimas gracias, soy Norma Vilcapoma. Un gusto haberlos acompañado en ese momento y quedo a disposición de las preguntas, comentarios que ustedes puedan hacerme básicamente en esta propuesta de un diseño institucional para crear cursos y contenidos digitales, ¿no? En los entornos virtuales. Hugo, ¿te doy el pase o me preguntan? Hola, hola Normita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Norma. Sí, te escucho. Hola, Genial, hola. genial. Hola, hola a todos los que se han conectado hoy día a la charla. Muy claro, de verdad, esto del diseño instruccional, te felicitamos. Te comento que hay muchas personas que se han conectado, no solamente en Lima, sino de todo el país, que felicitan. Y por ahí bueno, hay comentarios y muchas felicitaciones, pero hay una pregunta de parte de Herbert, que es cómo incluir alumnos con habilidades especiales para trabajar con ellos recursos digitales. Está preguntándose eso. Sí, sí, sí estamos haciendo, sí, de manera personal he visto algunas propuestas y se pueden hacer recursos utilizando los pictogramas, el lenguaje de señas, pero necesitamos hacer un trabajo muy fino con el docente para que pueda reconocer primero qué necesitamos atender en el estudiante, ¿no? Para que pueda trabajar estos recursos de manera interactiva. Bueno, primero si tiene la posibilidad. Segundo, hacer un análisis muy selectivo de los recursos que él puede manejar. Sí hemos visto, de lo que yo conozco y he visto también, utilizando la tecnología despierta ciertas situaciones de poder involucrarse con la herramienta, con su papá, con su mamá, le transmite emoción que muchas veces no se lo dan algunas de las familias, ¿no? Entonces, si le habla la profesora en el audio, si le manda una imagen, si le manda una carita feliz, empezamos a movilizar en los estudiantes ciertas emociones y también situación de apego para poder dedicarse a lo que le hace la pregunta, ¿no? Nosotros, bueno, de manera personal, como digo, estoy trabajando eso también, estoy viendo eso, y sí hay esta posibilidad de poder programas en la lengua de señas, ¿no? Y combinando los recursos multimedia para poder en pocos minutos, no mucho, ¿no? Poder motivar a los estudiantes con sus clases y también para que se sientan incluidos, porque hoy tenemos que hablar de que todos nos debemos de sentir incluidos y debemos ser una educación para todos y sobre todo en esta transformación digital que hoy se pide, ¿no? De Herbert, Excelente. ¿verdad? Sí. Sí. Nadie se queda atrás. No dejamos a nadie atrás tampoco. Entonces, bueno, ya terminando la charla, muchísimas gracias por la conferencia, Normita, eres una crack. Acá a todos les agradecemos el haberse conectado a esta conferencia de la Escuela de Lima, de la Sugerencia de Educación de la Municipalidad de Lima. Y los invitamos a que se sigan conectando en la semana. Hay conferencias muy interesantes. Y nada, te agradecemos a ti nuevamente, Normita, por estar hoy día, compartir tanto tu experiencia y tus software, las aplicaciones que utilizas, que seguramente los profesores tranquilos, que se quede este video colgado en la red, para que luego puedan revisar lo que salió proyectado gracias a Norma. Nos vemos, Norma. Fíjate, gracias a ti y te despides de los que... Ok, buenas tardes, gracias.